Bienvenidos a la cuenta pública año 2023, correspondiente a la Escuela San Miguel Arcángel del Quisco. Esta cuenta pública tiene relación con el informe de gestión año 2022 y también adicionalmente se entrega información respecto a la programación de calendario escolar 2023. Vamos a iniciar con el reporte de inspectoría y área de convivencia escolar. Algunos indicadores de eficiencia interna y otros datos relevantes. Estos reportes han sido entregados por ambos inspectores, Daniel Jaraquemada y el señor Alejandro Ábalos, como también el encargado de convivencia escolar, profesor Pablo Donoso. Como siempre, en mi rendición de cuentas como director del colegio, presento la matrícula histórica. Cada año, por supuesto, vamos acortando este recuadro porque de lo contrario sería muy extenso, pero lo importante mencionar acá cada año es que el umbral de los 400 alumnos ya hace un par de años lo hemos superado y como ustedes pueden apreciar, siempre ya este último tiempo estamos por sobre los 408, 410, llegando al máximo 433 de 2021. El año pasado logramos una matrícula final de 425 alumnos. Probablemente durante el año fue más, de hecho fue más, pero esta matrícula es la detectada al final de año, el último día de clase podríamos decir. Importante entonces mencionar que hay apoderados, por supuesto, que prefieren nuestra educación por diversas razones y en comparación con muchos años atrás, 10 años atrás aproximadamente, llegábamos a un total más o menos de 280, 290 estudiantes. Luego pasamos el umbral de los 300 y hoy en día estamos en los 400, casi 430 eh, ya este año, 2023. Respecto al rendimiento escolar, podemos apreciar que la gran mayoría de los estudiantes fueron promovidos el año 2022. Solamente dos estudiantes fueron reprobados, en este caso figura solo uno, ya que este informe tiene que ver con enseñanza básica, es el informe que emite la plataforma SIGE. El otro estudiante corresponde a párvulo, ¿bien? Pero es un porcentaje muy pequeño en comparación con la cantidad de alumnos matriculados. Por tanto, bajo esa mirada, es tanto exitoso para las familias como para los estudiantes, como también para los docentes y asistentes de educación a cargo de estos jóvenes. El IBI histórico también es otro dato importante para saber en qué contexto nosotros estamos trabajando, en qué contexto vivimos, ¿cierto?, en esta comuna del Quisco, y es un dato muy relevante para tener en consideración. En este caso, el dato está desde el 2010, con un 70% de índice de vulnerabilidad, hasta llegar al 2022 a un 90%. Respecto a la asistencia del año pasado, este es un dato que obviamente durante el periodo de pandemia estuvo bastante complicado. Sin embargo, creo que nos logramos afirmar bastante bien este último tiempo y aprender a trabajar en este formato de distintas maneras. Los chicos presenciales, los chicos online, los estudiantes que retiraban material. Sin embargo, el año pasado ya fue un poquito más fácil, ya que la gran mayoría estaba trabajando presencial, ¿cierto? Sin embargo, podemos observar que hay porcentajes y una tendencia generalmente en párvulo a la inasistencia, ¿ya? A porcentajes de asistencia muy bajos, como ustedes pueden apreciar, hay un 68% en ambos cursos, pre-kinder y kinder. No así en los cursos de entre primero y cuarto, que tienen por lo menos superan la barrera del 85% de asistencia. Y bueno, los cursos de la jornada de la mañana, quinto octavo, ellos están en un color amarillo, ¿cierto? Donde podemos observar que están por debajo del 85, pero no llegan a números críticos como párvulo. El promedio es 82%, el promedio anual del colegio. Y bueno, la invitación siempre acá es a las familias, a los padres, de poder motivar, preocuparse, ser responsables en enviar a sus hijos, hijas al colegio. Respecto a la comunicación con la familia, jornada de la mañana, este informe es entregado por el inspector profesor Daniel Jaraquemada. Podemos ver acá datos relacionados con la entrevista del inspector a apoderados, de inspector a estudiantes y también las entrevistas de los profesores jefes a los apoderados. Podemos apreciar que respecto al inspector con apoderados hay un total de 65 entrevistas, probablemente incluso hay más de las que están acá porque muchas veces hay atenciones en las cuales simplemente no queda un registro porque son atenciones express, porque son atenciones urgentes. Por tanto, acá me atrevería a decir que como colegio siempre hay muchas más atenciones de las que pueden aparecer en este reporte. En relación a inspector a estudiantes, podemos visualizar 20 atenciones y vuelvo a repetir, les aseguro que durante el año escolar son muchas más.
Sin embargo, las que están anotadas acá probablemente son las más relevantes, las que quedaron registradas y que en ocasiones también es muy importante el registro ante situaciones de informar a superintendencia o para documentación interna de algún caso importante, medidas de protección. Por tanto, los datos y las situaciones son múltiples. Y respecto a los profesores jefes, podemos mencionar acá que Kinder con la profesora Gladys, 49 atenciones, quinto básico Graciela Bustamante, 51, sexto básico Miguel Miralles, 25, séptimo básico Pablo Donoso, 48 y octavo Carlos Castro con 28 atenciones. 201 en total. Respecto a la comunicación de la familia, con la familia, perdón, en la jornada de la tarde, el inspector acá es Alejandro Ábalos. Podemos observar también datos de los profesores jefes de Kinder con Silvano Llaneder, 62 entrevistas, primero básico Patricia Villalobos con 21, segundo básico Sandra Toledo con 58, tercero básico Pamela Araya con 47, cuarto básico Néstor Toro 37, 225 en total. En relación a entrevistas con inspector apoderados, 19, vuelvo a repetir, son definitivamente más que estas, y ahí tienen el detalle con cada curso, excepto en tercero que el inspector no entrega información en este curso. Y con respecto a la entrevista de inspector a estudiantes, también puedo dar fe de que este inspector, perdón, eh, muchas veces se entrevistó con estudiantes, pero por alguna razón desconozco el por qué no está la cantidad en este reporte. Pero sí, las entrevistas se dan prácticamente a diario. En relación a la comunicación con la familia, utilizando la aplicación Papi Notas durante el año 2022, la cantidad de mensajes enviados, ustedes los pueden apreciar ahí, son 42.888 mensajes entre los meses prácticamente de marzo y diciembre. Ahí tienen el ranking, ¿cierto?, de qué meses se fueron más mensajes a la casa y cuáles no tanto, dependiendo, ¿cierto?, de la urgencia. Por tanto, una aplicación que es muy útil, se podría decir que es la libreta de comunicación hoy en día, el sistema oficial y formal del colegio en términos de comunicación, a pesar que también tenemos el correo electrónico, el teléfono, pero Papi Notas deja un registro bastante detallado de lo que sucede respecto a la comunicación. En relación a la convivencia escolar, desde el inicio del año escolar 2022 se visualizó y proyectó la gestión de convivencia entre los y las integrantes de las distintas comunidades educativas como un gran desafío y eje relevante para guiar la revinculación en la escuela, tras 2 años de pandemia, donde los estudiantes debían volver a socializar, interactuar entre sí, construyendo un clima propicio para el desarrollo del proyecto educativo de nuestra institución. El colegio, compuesto por la dupla psicosocial y encargado del área, desplegó a lo largo del año diferentes acciones establecidas en el plan de gestión de convivencia escolar, alcanzando un 89% de cumplimiento en cada una de ellas. A continuación se presentan los hitos y acciones relevantes ejecutadas por el área de convivencia escolar, conocida como el área ACE, durante el 2022. Aquí podemos apreciar algunas de las acciones de este plan en relación a prevención. Por ejemplo, está la semana de contra el ciberacoso, distribución de infografías y gráficas de buena convivencia en dependencias del colegio, Día Nacional de la Prevención del Consumo de Drogas. Respecto al bienestar, por nombrar algunas, diagnóstico socioemocional de estudiantes, plan de reparación socioemocional, importante plan que se dio el año pasado, y entre otros. Formación, tenemos talleres de afectividad, sexualidad e identidad de género, jornada de educación no sexista, semana de la actividad física y hábitos de vida saludable, entre otros. Respecto a la participación, Día de la Convivencia Escolar. Respecto al trabajo ejecutado por la trabajadora social durante el año 2022, podemos ver acá algunos gráficos relacionados con entrevistas de apoderados, con el monitoreo de casos, con coordinaciones con redes externas y también con la solicitud o esta subida a plataforma de las medidas de protección, ¿cierto? Un elemento que apareció ya estos últimos años. Antiguamente prácticamente estas medidas no se veían, pero han tomado mucha fuerza con el tiempo. Respecto a la entrevista hacia los apoderados de la trabajadora social o asistente social para algunos también, podemos observar acá en el gráfico que dentro de los cursos con mayor cantidad de entrevistas está el tercero básico, por ejemplo, cuarto básico, séptimo, octavo. ¿Ya? Generalmente la tendencia es que sean ciertos cursos porque en ocasiones requieren mayor atención. ¿Bien? Hay alumnos en específico con ciertas problemáticas en ocasiones que en ocasiones hace concentrar el trabajo en unos cursos más que otros. Pero a pesar de aquello, ustedes pueden observar que en todos los cursos hay entrevistas o existieron entrevistas durante el 2022 de la trabajadora social a los apoderados. Respecto al monitoreo de casos, la tendencia es la misma, ¿cierto? En todos los cursos hay un monitoreo
destacando en este caso cuarto básico, por ejemplo, con una mayor cantidad, sobre los 40, octavo, séptimo también, con porcentajes altos, ¿cierto? Y también podríamos mencionar a primero, tercero básico. Respecto a las coordinaciones con redes externas, como se conocen, también hay un trabajo transversal a todos los cursos, pero con mayor fuerza en estos cursos de los más grandes, digamos séptimo y octavo, también se ve cuarto, se aprecia ahí. Y bueno, insisto, esto depende mucho con los casos que existen, las situaciones de estudiantes, y eso va a variar mucho siempre año tras año, dependiendo de dónde se concentre la mayor cantidad de estudiantes con diversos tipos de problemáticas. Y respecto a las medidas de protección, podemos observar acá que en algunos cursos efectivamente no se da, y eso es una realidad. Sin embargo, todos los años existen situaciones las cuales el colegio se ve obligado a tener que denunciar a la familia, porque una medida de protección de alguna manera es eh, subir una denuncia, ¿cierto?, al sistema judicial. Por tanto, las razones son múltiples, son importantes, como por ejemplo los padres o madres, o en algunos casos abuelos, también abuelas que están a cargo de sus nietos, sus hijos, no los envían al colegio. Esa es una falta grave, es una vulneración de derechos, ¿cierto? Y tenemos que reportarla como colegio. También hay otras situaciones como de agresividad, ya sea física, psicológica, eh, situaciones de abuso, entre otros, que el colegio está prácticamente obligado a tener que denunciar. Esto ha ido en el tiempo creciendo, va acompañado muchas veces de este índice de vulnerabilidad que yo les mostraba al inicio. Y bueno, es un área que hemos tenido que ir aprendiendo y volvernos un tanto expertos en el asunto. Continuando con los gráficos, también están las visitas domiciliarias por curso, visitas a la casa cuando es muy necesario, ¿ya? Por ejemplo, cuando hay que conversar un poquito más en privado, cuando hay que visitar el lugar donde vive el estudiante. En ocasiones también son apoderados que no asisten al colegio cuando son citados y tenemos que llegar a la casa. Y bueno, razones hay muchísimas otras también, ¿ya? Dentro acá de las temáticas que podríamos mencionar realizadas por la trabajadora están 133 visitas domiciliarias, 63 entrevistas a los apoderados, 263 monitoreos de casos, 48 coordinaciones con redes externas, 24 derivaciones a red externa, 9 solicitudes de medidas de protección, 23 apoyos de uniforme PEP, este es el uniforme escolar que a través del plan de mejoramiento se puede hacer llegar a los estudiantes que lo requieren, que lo necesitan. 7 apoyos de materiales, ¿ya? Esto es un caso muy similar al anterior, pero en lugar de uniformes son materiales escolares, también financiados por la subvención escolar preferencial. Y también tenemos 26 apoyos de ropero escolar. ¿Qué es el ropero escolar? El ropero escolar son uniformes que han sido donados, que están en el colegio por diversas razones y que se colocan a disposición de los estudiantes que lo requieren, por supuesto, con previa conversación, autorización y acuerdo con los apoderados. Vamos ahora a ver algunos datos importantes de la psicóloga, un resumen del año 2022 y cuáles fueron sus intervenciones en este gráfico. Acá inmediatamente hay uno que se dispara y tiene que ver con la entrevista individual de estudiantes, ¿ya? Si bien es cierto, la psicóloga del establecimiento tiene variadas temáticas que resolver y estar monitoreando y hacerse cargo, ¿cierto? Junto con el área de convivencia escolar, lo que es la entrevista individual siempre es la que se lleva el premio, diría yo, ¿ya? Es la que se lleva la mayor cantidad de, de números, ¿cierto? Alto en este gráfico. Y la razón es lógica, ocurren muchas cosas durante el día, cada día de clase es un día distinto, de mucha emoción, ¿no? Acá es difícil un día escolar sin acción, como digo yo, y este gráfico creo que lo representa claramente. Ahora, también hay otras atenciones acá, como por ejemplo, otras acciones, como la coordinación con docente, 21 dice acá, intervención de despeje, 16, coordinación con redes, 6, planes de intervención individual, esto es cuando ya se trabaja individualmente y hay un plan creado para X estudiantes, ¿cierto?, que lo requiere. Intervención en aula común, eso significa la psicóloga poder entrar a la sala de clase tradicional. Entrevistas con apoderado, 24 vemos acá. Seguimiento, monitoreo de casos, 9. Intervención en crisis, que es uno de los elementos, yo diría, más nuevos que el ministerio se está haciendo cargo de alguna manera empezar a informar, a capacitar a los docentes y a los asistentes de educación.
está muy relacionado de alguna manera con la nueva ley de autismo, ¿cierto? Y bueno, es una temática que yo creo que va a tomar bastante fuerza. Ya empezó el año pasado con ciertas capacitaciones al director, a la educadora diferencial, coordinadora PIE, y que también fue realizada en algún consejo de profesor durante el 2022. Pero probablemente este año va a seguir tomando fuerza y se va a seguir trabajando. El ministerio ya envió algunas documentaciones al respecto. Plan de reparación socioemocional, un plan, como dije anteriormente, muy potente y muy importante, necesario por todo este asunto de la pandemia, y que bueno, tuvo un impacto bastante positivo. Dice que durante los meses de mayo a septiembre del 22, nuestro establecimiento fortaleció el trabajo de intervención y apoyo hacia estudiantes y colaboradores a raíz de un catastro observado de alta demanda de apoyo e intervención psicológica en los integrantes de la comunidad educativa San Miguel Arcángel. Motivo por el que durante estos meses el colegio otorgó prioridad a esta necesidad, contratando a una profesional del área para fortalecer el trabajo de clases de orientación, trabajo en focus group, intervención personalizada y apoyo para fomentar el bienestar entre los colaboradores del establecimiento. Esto es, en otras palabras, prácticamente la contratación de una segunda psicóloga que trabajó de manera amplia tanto con los adultos como los estudiantes del colegio. Por ejemplo, con primer y segundo básico, los ejes temáticos fueron el autocuidado, el control y el reconocimiento de emociones, resolución de conflictos, conductas de riesgo, entre otros. Tercero y cuarto, los ejes trabajados fueron autocuidado, control y reconocimiento de emociones, normas de la escuela, trabajo en equipo, convivencia al curso, etc. Respecto a quinto y sexto, podemos mencionar el autoconocimiento, la comunicación asertiva, resolución de conflictos. Séptimo y octavo, los ejes trabajados, relaciones interpersonales, estilos de comunicación, nuestros cambios, redes de apoyo, sexualidad y afectividad. Las sesiones de curso completo, primero básico, 12 sesiones, segundo 8, quinto 12, bueno, ustedes pueden observar ahí total 77. Trabajos por focus group, ahí tenemos cursos de primero, segundo, cuarto, quinto y sexto, un total de 20, distribuidas ahí el detalle en cada curso. Y las atenciones individuales, pre-kinder 6, kinder 2, primero 7, tercero, por ejemplo, sexto, quinto 1, total 42 atenciones. Vamos a continuar ahora con la información relacionada con el Departamento de Aprendizaje Integral. Este equipo es conocido como el área DAI. Bueno, esta información está relacionada con lo que es el plan de mejoramiento educacional, ¿cierto? O escolar, con el currículum, ¿cierto? Nacional y aplicado en el colegio, y con el programa de integración escolar, conocido como PIE. Los reportes entregados acá son por el profesor Sandro Valenzuela, supervisor del plan de mejoramiento, profesor Miguel Miralles, reporte de la unidad técnico-pedagógica, UTP, ¿cierto? Como lo conocen ustedes, y el reporte de la educadora diferencial Daniela Berrueta como coordinadora del programa de integración escolar. PIE. Iniciamos primeramente con el plan de mejoramiento educativo, el famoso PME. Durante el año 2022, la cantidad de acciones trabajadas fueron 33. Creo que acá es momento de decirlo, llevamos bastante tiempo trabajando planes de mejora, nos hemos ido perfeccionando en el tiempo, lo puedo asegurar, y hemos bajado de trabajar una cantidad increíble de acciones en los primeros años con esa, no siendo expertos, ¿cierto? Porque esto partió hace un par de años atrás, lo que eran los planes, lo que son los planes de mejoramiento de los colegios. Y prácticamente muchos colegios partían con una cantidad de acciones tremenda. Nosotros teníamos en aquellos años unas 87 acciones, que era una locura. Hoy en día estamos más concentrados, cada vez nos concentramos más, vamos focalizando el trabajo y eso nos significó entonces el año pasado concentrarnos en 33 acciones, de las cuales logramos un porcentaje de implementación de un 90%. Generalmente como escuela siempre estamos por sobre el umbral del 90% en este plan. Y bueno, y en todos los otros que están relacionados con él también. Por tanto, eso es bastante satisfactorio. Dentro de los porcentajes distribuidos en las distintas dimensiones o áreas también como se conocían en algún momento o se conocen todavía, la gestión pedagógica, por ejemplo, que siempre es la más compleja, que tiene que ver con la parte de la enseñanza, con lo que ocurre dentro del aula, entre otros relacionados, logramos un 81% de ejecución. Respecto a la dimensión del liderazgo, un 87% de implementación, la dimensión de convivencia escolar, un 92%, y la gestión de los recursos, un 100%. Esto nos da un total de 90, que fue el porcentaje que ya les había mostrado anteriormente.
Acá podemos tener un detalle, ¿cierto?, de cada dimensión, en este caso la gestión pedagógica, con las acciones, que son 14, y su respectivo porcentaje. Esto claramente, ese 81% que ustedes ven acá, y que estaba en el gráfico anterior, sale de una suma, ¿cierto?, y división, para poder sacar el promedio, de distintas acciones. Por ejemplo, por nombrar alguna, acá tenemos lo que es el apoyo a la labor docente en el aula, tiene un 85% de ejecución, de logro de ejecución, apoyo externo para fortalecer competencias del equipo, la continuación de la, de esta sala que todos conocen como el CRA, ¿cierto?, que es la biblioteca, un 64%, vocabulario viajero prebásica, esta es una acción de los más chiquititos, un 67% de ejecución, rincones temáticos también del mismo nivel, 69%, escritura caligráfica, tercero, 85%, y así entre otras que ustedes pueden observar acá en pantalla. Respecto al liderazgo, también acá tenemos 4 acciones, todas por sobre el umbral del 80, ¿cierto? En algún caso por sobre el 90, dando un total de 87. Dentro de algunas acciones que se realizaron respecto a esta área o dimensión, está el acompañamiento, monitoreo y seguimiento al equipo, ¿cierto? La reactivación y coordinación de los planes ministeriales, creación del Departamento de Aprendizaje, el DAI, antiguamente se conocía como AEA, Área de Enseñanza-Aprendizaje. Pasa esto a DAI, a este departamento, ya que se fortalece en el sentido de que trabaja en conjunto la unidad técnica, el UTP, con el supervisor del plan de mejoramiento y también la coordinadora del programa de integración escolar. Por eso cambia este nombre para de alguna manera explicar, ¿cierto?, tanto al interno como al externo, de que tiene un ajuste y desde el nombre ya es distinto. Por tanto, eso se mantiene hasta ahora y creo que ha sido bastante positivo. Respecto a la dimensión de convivencia escolar, ahí podemos ver variadas acciones, todas con porcentajes también bastante positivos, por sobre el umbral. Y dentro de las acciones tenemos, por ejemplo, el acompañamiento psicosocial, que ya algo les había hablado hace un rato atrás, ¿cierto?, cuando estuvimos viendo el área de convivencia. Beneficios directos para los alumnos prioritarios, me refiero acá a los útiles escolares, uniformes, entre otros. Reconocimiento de integrantes destacados de la comunidad escolar, espacio escuela-familia, que son estos encuentros cuando nos juntamos, ¿cierto?, la comunidad San Miguel en su totalidad. Realización de reuniones sistemáticas del equipo ACE y otros estamentos también del colegio. Los talleres extracurriculares. Los talleres, que muchas veces se ven como algo menor, están ubicados en esta área, ya que no solamente son importantes para el aprendizaje de una disciplina, fútbol, tenis de mesa, baile, sino que también están ligados a todos estos valores o elementos de la convivencia escolar, como el compañerismo, el respeto, la buena conducta, el saber poner atención, entre otros elementos, son parte importante de los talleres. Por tanto, están ubicados en esta dimensión por la magnitud y el impacto que queremos que causen. Más adelante vamos a ver unos porcentajes ahí de asistencia que les van a llamar la atención en algunos casos por lo bajo que son y otros que son también bastante altos. Pero acá necesitamos mucho el apoyo de los apoderados en el sentido de que se envíe a los niños a los talleres, que no se les castigue por X razones en no enviándolos a un taller como forma de castigo, sino que todo lo contrario, son espacios donde ellos pueden mejorar, ¿eh? Y hay que brindarles ese espacio. Y luego tenemos la dimensión de recursos, ¿cierto? Donde prácticamente en todas estas acciones hay un 100% de cumplimiento de implementación, el desarrollo y gestión de talentos, se refiere, ¿cierto?, a los integrantes, a los adultos, a las personas que se contratan, el establecimiento de bonos de desempeño, por supuesto que esto también tiene que tener algún incentivo, ¿cierto? Toda esta cantidad de trabajo que cada vez y cada año es más, el concepto de felicidad y compromiso en San Miguel Arcángel, ¿ya? Tratamos de ser una comunidad donde las personas puedan sentirse contentas, felices, un lugar ojalá que no sea de estrés causado por nosotros mismos. El estrés va a estar siempre presente, porque el ministerio siempre nos está exigiendo y cada vez son mayores las exigencias. Pero entre nosotros, entre comunidad escolar, tratar de hacer un espacio agradable. También en este plan de mejoramiento, que como ustedes ven ahí, ya cumplió un periodo, son siempre a 4 años, en este caso fue el 2019, terminando el año pasado, se establecen metas en relación a cada dimensión, una meta estratégica, puede ser más de una incluso, y se planifica a 4 años. Todo esto, por supuesto, se divide anualmente en planes de mejoramiento con sus respectivos detalles, pero hay una planificación mayor. Por ejemplo, en relación con la dimensión gestión pedagógica, nuestro compromiso fue lograr que un 80% más de las competencias de los colegas, ¿cierto?, tanto docentes como asistentes profesionales,
fueran aplicadas, ¿ya? Fueran adquiridas, desarrolladas, capacitadas y poder aplicarlas. El porcentaje que logró sacar el profesor Sandro, que es el supervisor del plan de mejoramiento, en conjunto, por supuesto, y trabajo con el equipo, fue de un 92%, ¿ya? De logro. Por tanto, podríamos mencionar que a pesar de la pandemia que nos cambió en algunos casos la planificación, pudimos de alguna manera llegar a un buen número en esta meta. Respecto al liderazgo, nuestra meta autoproclamada, por decirlo así, fue que el 100% de los docentes fueran acompañados, monitoreados y retroalimentados por los equipos internos del colegio. Para, por supuesto, siempre todo esto va con el objetivo de brindar un mejor servicio a los estudiantes. Ahora esto se cumple al 100%, ya que según los registros que existen desde la unidad técnica, cada profesor en algún momento y en más de algún momento fue acompañado. En relación a la convivencia escolar, nuestra meta era lograr un 82 puntos, perdón, en este reporte que envía la Agencia de la Calidad, reporte que fue variando y casi desapareció durante la pandemia. Por tanto, tuvimos que tomarnos de otros datos, ya que el CIMSE poco a poco, me imagino, se va a ir retomando, tal vez no lo sabemos, y no tenemos un número exacto para poder comparar, pero sí tenemos algunos porcentajes que son sacados de la prueba DIA, ¿cierto? De esta prueba de diagnóstico integral de los aprendizajes, donde podemos visualizar un 67%, que no son puntos, sino que son porcentajes, y por otro lado, una apreciación, una percepción de la convivencia por parte principalmente de los estudiantes de un 79%. Por tanto, es un número que, de alguna manera, un porcentaje que no se aleja mucho de estos 82 puntos. Ahora también existe la meta estratégica a 4 años de la dimensión de recursos, ¿ya? En la cual nos comprometemos a tener un 80%, lograr obtener un 80% o más de aprobación en las encuestas de satisfacción aplicadas a los colaboradores, los trabajadores, los funcionarios, como quieran llamarlo, de nuestra Fundación Educacional, nuestro Colegio San Miguel Arcángel. Respecto a qué? Bueno, respecto a la aplicación de las políticas de gestión en este colegio. El resultado de esto es un 84%, según la encuesta de satisfacción aplicada. Se aplicó más de una encuesta hacia atrás también durante estos 4 años y siempre fue por sobre el 80%. Por tanto, estamos bastante contentos con ese número que, bueno, sale de todas las personas que están contratadas y que respondieron a esta encuesta de satisfacción. La última aplicada fue en noviembre del 2022. Respecto a la meta estratégica de gestión de recursos 2 está dividido. ¿Por qué es uno y 2? Porque hay una gestión de recursos que está relacionado con todo lo que es material de diversas índoles, y por otro lado, los recursos que están relacionados con las personas, ¿ya? Por tanto, se hace esta división de alguna manera, como también el manejo de las finanzas, ¿cierto? Esta área es bastante grande y delicada. El Ministerio cada vez ha puesto más ojos y más detalle a esto y hay que saber llevarlo muy bien hoy en día. Bueno, la meta acá en esta dimensión de recursos 2 es, y era, ¿cierto? Hasta el año pasado, puede seguir tal vez en adelante, puede variar de aquí a estos 4 años que vienen ahora, pero en este caso era 100% de las políticas y procedimientos redactados e instalados, generando una óptima adquisición y la utilización de recursos en este contexto actual, ¿cierto? Em, Prácticamente es tener este panorama claro y cómo se utiliza esto. Aparece la creación también de un documento por primera vez donde se plasman por escrito, ¿cierto?, estas políticas, y también se le hace seguimiento a algunas de ellas en su calidad y en su implementación. El porcentaje de logro de esta meta 4 años fue 100%, si se considera que el documento ya está redactado y que las políticas establecidas ya están en funcionamiento, tal como dice acá el recuadro. Y también existen metas estratégicas o metas estratégicas a 4 años en relación a la dimensión de resultados. Bien, ahora, ¿cuál? Es bastante complejo porque es muy amplio este tema que es la parte nuclear, o sea, es la parte más importante que tiene que ver con el aprendizaje, ¿cierto? Y porcentajes que están relacionados con los estudiantes, en este caso a nivel, por supuesto, global, masivo. No hablamos de un estudiante en específico, pero sí hay que tratar de focalizar las fuerzas en algo. Y cuando implementamos y redactamos esta meta estratégica, lo dejamos de la siguiente manera. La preocupación era en ese momento que teníamos muchos niños en el nivel de insatisfactorio o insuficiente. Y claramente el ideal de aprovechar estos 4 años era para poder bajar esa cantidad de estudiantes y poder escalar a estos estudiantes a niveles superiores de aprendizaje.
Por tanto, el disminuir a un 24% o menos la cantidad de alumnos de cuarto básico ubicados a un nivel insuficiente en la asignatura lenguaje era una meta clara, súper concisa y concreta, y que ya les contaré cómo no fue. Otra meta que está relacionada con el área de matemática y que la redacción es muy similar, tiene que ver con cuarto básico matemática y disminuir en un 40% o menos. Ustedes dirán, pero 24 y 40, ¿por qué tanta diferencia? Bueno, porque son asignaturas distintas y porque tienen niveles de logro distintos. Por tanto, en algunos casos la exigencia es mayor, los números también son mayores en cantidad de estudiantes que tienen dificultad y generalmente matemática es una de esas asignaturas complejas, no solo a nivel local, sino que a nivel nacional y tal vez en algunos países, en otros países del mundo también. Lo anterior se analizará según las herramientas de evaluación externas disponibles. ¿Por qué colocamos esta frase o este párrafo? Porque el CIMSE ya sabemos que tuvo ciertas caídas durante el momento de la pandemia, estos 2 años, ¿cierto? 3 años. Por tanto, el, la, la, el documento oficial que podemos tomarnos de momento es la prueba DIE, el diagnóstico integral de aprendizaje. ¿Cómo logramos esto? ¿Qué se logró? ¿Qué datos podemos tomar? Que si bien es cierto, nunca va a ser igual el CIMSE al día, es la información que podemos entregar. De acuerdo a los datos entregados por el día del cierre de noviembre del presente año 2022, o sea, el último dato es noviembre de 2022, se supera la meta. Pero vuelvo a repetir, bajo la mirada de que tenemos un instrumento que es día y por otro lado esto fue planificado con datos CIMSE. Son dos mundos distintos, pero debemos tomarnos de algún número para poder hacer cierta comparación y por último tener una noción, una cercanía a qué tan lejos o cerca estábamos de la meta. Ahora, ¿cómo podemos explicar esto? En relación al lenguaje, dijimos que, o nos comprometimos a disminuir un 24%. Bueno, ¿de dónde sale este 24? Sale del CIMSE 2018, donde teníamos a un 28% de estudiantes en este nivel insuficiente. Por tanto, dijimos, bueno, logremos bajar unos puntitos, sacar alumnos de aquí, rescatarlos a niveles superiores, y por eso queda esta meta de 24%. Ahora, no hay CIMSE, pero sí hasta el día de noviembre de 2022, que es la última prueba aplicada, logramos un 19%. Por tanto, se disminuye un 5% más de lo esperado, ¿ya? En relación a la meta. Esperábamos un 24 en la meta, ¿cierto? O menos, y bueno, logramos ese menos, logramos un 19. Por tanto, bajo esa mirada y considerando que son dos instrumentos distintos, vuelvo a repetir, podemos decir que bajo estos datos la meta se cumple. Y en respecto a matemáticas, donde era un 40% la meta, ¿cierto? O menos de alumnos en este nivel insuficiente. ¿Por qué era 40? Porque en realidad el CIMSE 2018 nos arrojó que la cantidad de alumnos, la mayor cantidad en este curso fue un 54%, o sea, más de la mitad del curso, era un dato bien complejo. Y bueno, el día de noviembre, ¿qué nos indica? Nos indica que logramos solo tener un 8%, o sea, muchos alumnos pasaron a niveles superiores como intermedio o un nivel más alto como el avanzado, por ejemplo, lo cual nos significó que disminuimos un 32% más, ¿ya? Contento nos pone, por supuesto. Sabemos que son datos no tan exactos también lo sabemos. Ya sabemos que durante la pandemia o durante estos años, el evaluar a los estudiantes, los que están en la casa, los que venían de vez en cuando, unos poquitos se mantenían bastante intactos durante su año escolar, fue bastante complejo. Pero son los datos que existen y son los datos que nos podemos tomar para poder a ustedes informarles de qué es lo que ha sucedido con esto, con esta parte del aprendizaje, ¿cierto? Y cuáles son los números. Respecto a los talleres, hace un rato atrás mencioné que iba a mostrar unos porcentajes en relación a los talleres y la importancia que tienen. Quise dejarlo en esta rendición de cuentas. Me parece que en ocasiones anteriores no había colocado los datos, pero acá, como ustedes pueden apreciar, hay talleres donde tienen una asistencia que es bajita, ¿ya? Como por ejemplo tenis de mesa, como por ejemplo iniciación musical, primero y segundo, como también hay otros que inician un porcentaje mayor, ¿cierto? Y una asistencia mayor, como iniciación musical tercero y cuarto 89, gimnasia rítmica 88 y así. Mi solicitud es que los apoderados apoyen en esto y envíen a los estudiantes como que fuera una clase más. Respecto al reforzamiento es muy parecido, ¿ya? Un reforzamiento también es como si fuese una clase más, por tanto se necesita la asistencia. Si ustedes pueden ver hay un grupo que es del método MATE, que eran chicos que iban en la mañana de la jornada de la tarde, por tanto eso fue bastante complejo, las familias se complicaron mucho y estamos tratando de modificar eso para que no vuelva a ocurrir estos porcentajes tan bajos. Sin embargo, hay estudiantes que han atendido desde la jornada de la tarde a otros talleres o a otros reforzamientos y sí se pueden obtener números altos. Entonces esto es bastante relativo. Sin embargo, vamos a tratar de facilitar las cosas dejando
estas mismas acciones en las mismas jornadas donde los alumnos atienden al currículum tradicional o a las clases tradicionales. Ahí podemos observar reforzamiento del lenguaje segundo, tercero, cuarto, todos con porcentajes muy similares por sobre el 70. Sin embargo, esto no es lo óptimo. Lo óptimo, ustedes saben que para ojos de ministerio un 85% hacia arriba es lo óptimo. Continuamos con la información del currículum, ¿cierto? El currículum nacional, conocido para ustedes como las clases, ¿cierto? Tradicionales, las asignaturas, todas conocidas por todos nosotros, matemática, lenguaje, qué sé yo, etcétera, donde tenemos el reporte del profesor Miguel como unidad técnica. Vamos a partir mencionando la cobertura curricular, que es, en palabras simples, cuánta materia, como se conoce este término muy antiguo, ¿cierto?, se logró pasar, en este caso de los objetivos priorizados. Ahí tenemos un montón de detalles con esa temática de la priorización, ¿cierto?, a medida que iba avanzando la pandemia. Por tanto, hasta el año pasado esto todavía continuaba, ¿cierto? Y no ha desaparecido totalmente. Pero podemos mencionar lo siguiente, que a nivel de educación parvularia se logró un 100% de cobertura, es decir, se pasó todo lo que se tenía que pasar desde la instrucción ministerial, y por otro lado en educación básica se logró un 98%, que es bastante cercano al 100%, teniendo entonces un total de 99% de cobertura curricular pasada a los estudiantes durante el año 2022. Vamos ahora a expresar, para que a ustedes les pueda ser fácil entender esto, ¿cierto? El rendimiento de alguna manera traducido en las calificaciones, en las famosas notas, ¿cierto? Las notas que van al libro, las notas que dan un promedio al final de cada semestre y al final del año. En este caso tenemos la educación parvularia, prekinder y kinder juntos, ¿ya? Donde tenemos las distintas temáticas que se trabajan con ellos, ¿cierto? Está la identidad, autonomía, el lenguaje verbal, comprensión del entorno sociocultural, convivencia, ciudadanía, perdón, lenguaje artístico, pensamiento lógico matemático, entre otros. Y esto está traducido, el rendimiento de estos chicos, ¿cierto? Está traducido a una nota, para que a ustedes les sea más fácil interpretar cómo les fue, ¿cierto? Por ejemplo, el de color azul, ustedes pueden ver acá, es la identidad y autonomía, ¿ya? En un 5.3. Si nos vamos al amarillo, es lenguaje verbal, un 5.4. Y estos últimos que están acá, si bien es cierto, no están dentro de la malla curricular, sino que son extracurriculares, son los talleres, es el taller de inglés con un 6.7, ¿cierto? Y la iniciación musical con un 5.6. Por tanto, este nos da un panorama bastante claro de cómo se comportó este nivel durante el 2022. Por otro lado tenemos el primer ciclo, que esto va de primero a cuarto básico, y es el promedio, ¿cierto?, de todos estos cursos por cada asignatura. Por tanto, aquí podemos ver el lenguaje un 5.7, matemática un 6, historia un 5.9, artes un 6.6. Bueno, los datos están ahí. Y lo que yo me gustaría mencionar acá es que a pesar de todas las cosas que ocurren año tras año, como colegio siempre tratamos de mantener un nivel bastante parejo, bastante similar a pesar de las dificultades. Y al yo ver estas notas me recuerda rendiciones de cuenta públicas anteriores, de años anteriores, donde las notas, las calificaciones generalmente son muy, muy, muy similares, en un escenario muy parejo. Y eso no necesariamente tendría que ser así. Un contexto difícil podría fácilmente echar todo abajo rápidamente y bueno, lo que observamos acá es que no es tan así. No, eh, podemos resistir bastante bien al parecer las situaciones que van ocurriendo. Respecto al segundo ciclo, donde hablamos de quinto hacia arriba, ¿cierto? Tenemos el promedio también de todos estos cursos por asignatura y vemos un escenario muy parecido al de los más chiquititos, ¿bien? Y también se repite el patrón este de esta tendencia en calificaciones durante los años, a pesar de o indiferente de el contexto que se pueda estar dando. Acá me voy a referir un poco a los informes de la prueba DIA, ¿cierto? Del diagnóstico inicial, integral, perdón, de aprendizaje, donde también hay un dato importante que observar. Tiene un poco relación con lo que le hablaba anteriormente en el plan de mejoramiento, donde logramos mover alumnos del nivel insuficiente a los niveles intermedios y satisfactorios, ya conocidos también como avanzado en otros lenguajes, en otros documentos ministeriales. Lo importante es este nivel siempre mantenerlo lo más bajo posible, ¿ya? Porque aquí es el nivel donde los alumnos saben muy poco o prácticamente nada, ¿bien? Ahora, ustedes pueden ver aquí que la concentración de estudiantes está entre el nivel intermedio y el satisfactorio, si suman ambos, y esto claramente es un 100%, ¿cierto? Cada recuadro es un 100% considerando los tres datos. Podemos ver que hay una tendencia a concentración en alumnos que saben
en este caso a un nivel intermedio, tal como lo dice la palabra, y en satisfactorio que se manejan ya mucho mejor que el resto de los otros niveles, claramente. Por tanto, en lectura, podemos decir, y tal como coincide con los datos entregados en plan de mejoramiento, hay avances según lo que entrega esta prueba DIA de noviembre de 2022 y que compara con la aplicación del nivel intermedio que fue más o menos por junio o agosto, si no me equivoco. Respecto a matemática, lo mismo. También hay niveles de, de nivel insatisfactorio, estudiantes que bajan, en algunos casos se mantienen altos todavía, pero no tan alto como años atrás en el CINCE, vuelvo a repetir, son pruebas distintas y podemos entrar en un debate ahí. Sin embargo, los datos son tal cual fue la realidad, son datos que se suben a la plataforma y eso hace este cálculo que ustedes pueden observar. Y nuevamente aquí podemos ver una concentración de estudiantes entre nivel intermedio y satisfactorio, lo cual es bastante bueno porque la mayoría de los estudiantes está en ese nivel donde se puede decir que están aprendiendo, ¿ya? En diferentes niveles, pero están aprendiendo. Y los niveles más chiquititos o los porcentajes más pequeños son estudiantes que aún hay que rescatar. Nunca vamos a rescatar a todos, eso es muy difícil, ¿cierto? Pero no imposible. Siempre estamos luchando por tener ese número bastante bajo. Respecto a historia, acá hay trabajo que hacer, ¿ya? Creo que aquí hay una deuda con respecto a los cursos o los cursos tienen deuda con nosotros, ¿ya? Eso es para el debate, ¿cierto? Ver dónde hay que potenciar, ¿ya? Si es la clase, si es la familia, si es el estudiante o si es un todo. Por lo tanto, acá a niveles insatisfactorios vemos que los números son más altos que en matemática y eso significa que hay que mover mucho más alumnos a los niveles superiores para poder tenerlos en el nivel intermedio y en el nivel satisfactorio. Por tanto, probablemente historia y ciencias sociales va a pasar a ser una prioridad, ¿cierto?, en estos cursos, sobre todo los que tienen mayor concentración en insuficiente o insatisfactorio, durante este periodo de 4 años, ¿cierto?, y especialmente durante este PME 2023. También hay otros datos que se pueden extraer de esta prueba y son los siguientes. Voy a nombrar algunos porque son muchos otros datos más. Pero hay una percepción, tal como lo nombré en unas diapositivas anteriores, de la gestión de la convivencia escolar por parte de los estudiantes, que ustedes pueden apreciar acá en los cursos y sus respectivos porcentajes, lo cual da el 79% que mostraba hace un rato atrás en los datos del plan de mejoramiento educativo, ¿sí? La meta de, de convivencia, que eran 82 puntos, y por otro lado, podíamos compararla con este 79%, que era el dato que tenemos a mano, porque no hay otro, no hay un reporte de la agencia, porque eso fue cancelado y fue puesto en stand-by durante la pandemia. Por tanto, aquí tienen el gráfico donde, si ustedes se preguntaban hace un rato, bueno, ¿de dónde sale ese 79%? De acá sale ese dato. Y también hay otra área que fue evaluada en los alumnos mediante esta prueba, mediante esta encuesta, con respecto a la valoración del aprendizaje. Creo que aquí hay trabajo que hacer en algunos cursos, hay que subir, ¿cierto?, la valoración por el aprendizaje, por ejemplo, un curso como séptimo, si bien es cierto, cuarto tiene un 90% y un curso que se portaba y es bastante bueno, hay hasta fe en ese curso en su CINCE. Los otros ya bajan a un 70% y séptimo, que es el actual octavo este año, un 54%. Entonces, este trabajo viene desde la casa y también, por supuesto, se refuerza aquí en el colegio todos los días, pero es importante en la casa mencionar la importancia del aprendizaje. De lo contrario, vamos a estar nosotros solos contra el mundo, solo contra los estudiantes y si en la casa no está este lenguaje, no está esta conversación, es muy difícil lograr subir este porcentaje promedio que es un 72%. A continuación, seguimos con los datos del programa de integración escolar, yo como PIE, ¿cierto?, por ustedes, y este reporte es entregado por la educadora diferencial Daniela Berrueta, como dije anteriormente. Algunos hitos importantes, relevantes del año 2022 son los siguientes. Postulación de estudiantes, por supuesto, esto se da todos los años y es importante mencionarlo porque hay colegios que actualmente todavía no tienen PIE y eso también significa que no hay postulación de estudiantes con estas necesidades y son atendidos como cualquier otro estudiante, ¿ya?, sin tener esta atención especializada, focalizada. Está también las estadísticas de postulación de estudiantes PIE, el espacio de la calma en aula de recursos, eso es un espacio nuevo, y ya les voy a mostrar algunas fotografías. Coordinación del equipo DAI, UTP, PME y PIE, o sea, un trabajo en equipo constantemente. Reuniones de red de PIE de escuelas subvencionadas, ¿cierto?, de San Antonio. Evaluación institucional interna, es un tipo de prueba, ¿cierto?, que realiza el programa de integración para tener claridad de
cómo van avanzando los estudiantes, ¿cierto? ¿Qué está ocurriendo con los estudiantes? ¿Cuál es la fotografía del momento? Están también las observaciones de aula docente por la educadora diferencial, ¿cierto? O las educadoras, dependiendo de quién subía al aula, a observar qué es lo que está ocurriendo en el aula. Seminario de Salud Mental y Reinserción Escolar, ¿ya? Toda esta atención es en crisis, como le hablaba también, fue un seminario del año pasado, primera vez que de alguna manera el Ministerio se manifiesta con fuerza, un seminario bastante complejo, con exposiciones de expertos en la salud, ¿ya? En el área psiquiátrica, neurológica, etcétera. Por tanto, como dije anteriormente, eso va a tomar bastante fuerza estos años que vienen por delante. Comunicación familia-escuela, charla para padres y también el aula sensorial e intervención inclusiva. Acá tenemos algunos datos importantes desde inicio del año hasta el final de año, ¿cierto? En respecto a cuántos alumnos se postularon, podemos ver 58 estudiantes, ¿cierto?, que fueron postulados entre kinder y octavo durante el año 2022 a este programa de integración. De esa totalidad, son 13 con necesidad educativas permanentes y 45 con necesidades educativas transitorias. Dentro de los diagnósticos está el diagnóstico DEA, 20 estudiantes, TEL, 20 estudiantes, TEA, 8, y así los distintos diagnósticos con sus respectivos estudiantes, teniendo un estudiante con síndrome de Down también durante el 2022. Egresos son 5, esto es como llamar las altas, ¿cierto? 5 estudiantes de octavo y egresan porque claramente no continúan en el colegio, ¿ya? Ellos siguen en otro establecimiento al no tener enseñanza media, ¿no? Eso se da todos los años. Y por otro lado, también por diagnóstico, es decir, se dan de alta, ya porque pudieron avanzar en su dificultad, 3 estudiantes TEL, un estudiante TDA y 2 DEA. Cambio de diagnóstico, cuando cambia el panorama, ¿cierto?, del estudiante, ahí los pueden observar cuáles fueron los cambios, de DEA pasó a TDA, de FIL pasó a DEA, etc. Y bueno, también se ven proyecciones ya llegando a fin de año para un Kinder 2023 que ya cuentan con incluso algunos informes de DEA. Reuniones del equipo, bueno, acá menciona la coordinadora que 2 veces a la semana el equipo DAI, ¿cierto?, conformado por la coordinadora PI, el jefe de UTP y el encargado del plan de mejoramiento, se reúnen para tomar acuerdos pedagógicos. Les comentaba anteriormente la importancia de este equipo que antiguamente era el AEA, no con la misma potencia del DAI y que siempre va a estar con el foco en lo pedagógico. Los insumos de evaluaciones día y evaluaciones internas contribuyen a la toma de decisiones. Estas son las pruebas de diagnóstico integral de aprendizaje. 3, se establece un formato de reunión para registrar objetivos, acuerdos y compromisos, eso es llevar un orden, ¿cierto?, de alguna otra manera. 4, algunas instancias se debieron suspender por asistencia a reuniones o cubrir algunas clases cuando había alguna dificultad con algún docente enfermo, por ejemplo. Ustedes saben que durante la pandemia ocurrieron muchas cosas, estudiantes enfermos y también docentes que de alguna manera tuvieron licencia, y asistentes también. Espacio de la calma, les mencionaba que les iba a mostrar una foto, ¿cierto?, de este espacio destinado a los estudiantes para justamente lograr lo que dice, un espacio de tranquilidad, ¿ya? En algunos casos los chicos iban porque les gustaba mucho jugar, acá tenían muchos implementos, pero el fin, el objetivo de este espacio era justamente tener un espacio de tranquilidad. Luego tenemos la evaluación institucional interna, como les contaba hace un rato atrás, ¿cierto? Esta evaluación propicia decisión de reforzamiento y además contribuye a la toma de decisiones durante el trabajo colaborativo y el equipo de aula. Bien, acá podemos ver que mediante esta estrategia se busca determinar los niveles de logro de los estudiantes de kinder octavo en cuanto a la habilidad de instrumentos como lectura, escritura y cálculo. Al finalizar el proceso evaluativo, la coordinadora PIE realiza un reporte trimestral institucional. Seminario Salud Mental y Reinserción Escolar, esto ya lo he nombrado en varias ocasiones, por tanto no voy a profundizar tanto, pero sí es mencionar que partió en San Antonio el año pasado con una jornada bastante extensa con profesionales de distintas áreas. En lo personal asistí como director junto a Daniela Barrueta como coordinadora del programa de integración del PIE y bueno, replicamos lo que más pudimos, ¿cierto?, de vuelta a los profesores y asistentes en el colegio. Y esto, insisto, va a seguir tomando mucha fuerza porque tiene que ver con las atenciones en crisis, tiene que ver de alguna manera, se cruza con la ley de autismo, entre otros elementos. Y el aula sensorial, como dije, un espacio que fue bien entretenido, una actividad que tuvo muy buena recepción, ¿ya? Esto fue en el marco del 2 de diciembre, el Día de las Personas con Discapacidad, que fue una experiencia sensorial con el propósito de sensibilizar a la comunidad educativa con los diferentes modos de recibir la información del entorno, ¿cierto?, y aprender. Los resultados de la experiencia superaron las expectativas y se logró que el 100% de los niveles educativos participaran de esta actividad.
Así que incluso por ahí también hubo una intervención de lengua de señas, ¿ya? Con una canción infantil. Ahí ustedes pueden ver a los chicos que están bastante entretenidos. Continuamos con el reporte del área de recursos escolares, conocido como ARE, ¿cierto? Al interior de nuestro colegio. Este informe es entregado por el administrativo Joaquín Recabarren. Y bueno, principalmente tiene que ver con los ingresos y los egresos. ¿Bien? Hay rendiciones que son mucho más complejas, pero esas van destinadas a la superintendencia, se suben a plataformas, las vienen a fiscalizar el colegio. Pero para las personas que están viendo esta rendición de cuentas, ¿cierto? Esta rendición de cuenta pública, ¿cierto? De datos 2022, tenemos que de alguna manera simplificar los datos, ¿ya? Por un lado, vamos a ver los ingresos, lo estamos viendo de hecho ya en pantalla, los ingresos de las respectivas subvenciones, la subvención general o subvención común, como se conoce, que es el dinero más tradicional que se envía a los colegios. Luego aparece en el tiempo la SEP, ¿cierto? Y también después, posterior, aparece la subvención por el programa de integración, subvención escolar preferencial, es decir, planes de mejoramiento, y programa de integración escolar, el PIE, que también tiene su subvención. ¿Bien? Y esos dineros, por supuesto que hay que gastarlos y de la manera más inteligente posible. Podemos ver acá los egresos en las mismas subvenciones y aquí podemos empezar a comparar, ¿ya? Ustedes dirán, bueno, ¿cómo lo hace la SEP, ¿cierto? Si recibe 228 millones y fracción y gasta 231 millones. Bueno, no es que este número esté en negativo actualmente, sí estamos siempre bastante apretados con las subvenciones porque cada vez hay más requerimiento y necesidad y eso significa nuevas contrataciones o nueva adquisición de materiales o lo que sea necesario. Hay saldos también, ¿ya? Hay pequeños saldos que van quedando entre año y año o en el año inmediatamente anterior, el cual se utiliza de alguna manera como este colchón cuando vemos que no es suficiente la subvención entregada para el mismo año. Bien, sin embargo, no nos alejamos tanto de la realidad. Ingreso, por ejemplo, general 540 millones y fracción, gasto 535 millones y fracción. Por tanto, ahí podríamos decir que de alguna manera no tuvimos la necesidad de tener que utilizar algún saldo para poder financiar, ¿ya? Y respecto al PIE, llegan 62 millones y fracción, se gastan 64 millones y fracción. Por tanto, ahí también hubo que utilizar de alguna manera ciertos saldos para poder sustentar el trabajo realizado durante el año 2022. Programación anual según calendario escolar ministerial 2023. Aquí tengo las fechas más importantes que las quiero compartir con ustedes, según la resolución exenta 3600 de diciembre de 2022 y una resolución que también modifica o complementa, mejor dicho, la anterior, que es la resolución exenta 3674, también de diciembre del 2022. Bueno, el inicio del año escolar ya ocurrió, el 1 de marzo, ¿cierto? Continuamos inmediatamente con la jornada de planificación de los docentes y los asistentes, que fue entre el 1 y el 2 de marzo. Luego está el inicio del año lectivo. ¿Qué significa esto? Año escolar es el inicio, ¿cierto? De todo, del todo, desde que pone el primer pie en el colegio para trabajar. Y luego el lectivo cuando empiezan las clases, el 3 de marzo. Último día de clases del primer semestre. Esto va a ocurrir el 28 de junio. Y para darle paso a la jornada de evaluación y planificación, la primera, ¿cierto? Perdón, la segunda ya del año, que tiene que ver con el corte de este primer semestre de los docentes y asistentes. Y esto se va a dar entre los días 29 y 30 de junio. Las vacaciones de invierno son entre el 3 y el 14 de julio y se retorna, ¿cierto?, al primer día de clases del segundo semestre el 17 de julio. El último día de clases es el 26 de diciembre. Ustedes dirán, pero ¿por qué tan tarde? Ya van a ver en el siguiente recuadro por qué. Y por otro lado, el término del año escolar, según el calendario escolar enviado por el Mineduc, es el 31 de diciembre. Vamos a ver por qué terminamos tan tarde. Bueno, todos los colegios, como todos los años, hacen una solicitud de interferiado y eso va variando año a año según el calendario, ¿cierto? ¿Qué días son feriados? ¿Qué días quedan entre medio de feriados, los cuales incomodan mucho y perjudican más que ayudar el currículum durante el año? Por tanto, hay días que estratégicamente es mejor pedirlos para tener este espacio de, llamémosle, de descanso, ¿cierto? Sin esta interrupción de una clase entre medio que al final solo lo que hace es que muchos alumnos no asistan porque determinaron viajar con los papás o simplemente se quedarse descansando. Entonces, estratégicamente esto se prefiere recuperar en otro momento del año. Por tanto, los días que están autorizados a no realizar clases durante este año y que son interferiados y que ya fueron notificados por el Mineduc hacia nosotros y hacia otras escuelas también mediante una resolución, es el día lunes 14 de agosto para que puedan tomar nota. Ese día no hay clases, me parece que el siguiente día es feriado también el martes 15, si no me equivoco, por eso se pide el 14.
Y este día se va a recuperar el miércoles 20 de diciembre. Luego pasamos a septiembre, que por primera vez en bastante tiempo, diría yo, vamos a poder tener la semana completa como comunidad escolar, las familias, los profes, los asistentes, todo el mundo tener esa semana para poder celebrar como corresponde, ¿cierto?, a nuestras fiestas patrias. Por tanto, el miércoles 20, el jueves 21 y el viernes 22 de septiembre se recuperan respectivamente el jueves 21 de diciembre, viernes 22 y martes 26 de diciembre. Esa es la razón por la cual se anexan unos días más a este término de año lectivo, ¿cierto?, de nosotros, porque en realidad nosotros como colegio sin jornada completa no estamos saliendo tan temprano, o sea, nuestro término normal sería como el 19 de diciembre. Por tanto, son unos días más que se anexan y claro, como son ya finales de diciembre, hacen ver que es bastante extenso el año lectivo. Llegamos entonces ya al final de mi cuenta pública para ustedes y quiero, como siempre, terminar con un mensaje, estimados apoderados y estimadas apoderadas, y bueno, toda persona que esté viendo esta presentación, con la siguiente frase, la ocupo mucho en el día a día yo, ¿eh? Cometer errores está bien, ya que es parte fundamental del proceso de aprendizaje. Lo que no está bien es cometer los mismos errores una y otra vez, indicando lo anterior, que hay una ausencia de aprendizaje. Esto cada uno lo puede interpretar como estime conveniente, ¿cierto? Y a- a- de la manera que le llegue el mensaje, pero lo importante es que el mensaje de fondo es el mismo, indiferente de hacia dónde lo estoy llevando, ¿ya? Lo importante es lograr aprender. Podemos equivocarnos, sí, muchas veces, claramente, pero en diferentes cosas. Si fallamos siempre lo mismo, significa que algo está ocurriendo. Si lo llevamos esto a un ejemplo de sala, significa que algo está ocurriendo ahí con el aprendizaje o el proceso de enseñanza. Si lo llevamos a temas de adultos y estoy cometiendo una y otra vez los errores, bueno, algo está pasando y tengo que detenerme y reflexionar. Por tanto, creo que es un mensaje que es bien transversal y se aplica para toda la comunidad escolar. Gracias y bienvenidos a este nuevo y muy digital año escolar 2023. ¿Por qué muy digital? Ustedes se preguntarán, y con esto termino, porque hicimos el cambio ya por primera vez en la historia, un cambio histórico, de terminar con los libros de clase papel y muchos libros que existían en papel en el colegio, en físico como se conoce. Hoy en día pasamos a la plataforma LIRMI, por tanto nos transformamos, yo diría ya, en un colegio muy cercano al 100% del mundo digital. Muchas gracias.